Qué bueno es estar una vez más compartiendo lo que Dios habla en nuestras vidas y de lo que Dios nos pone a pruebas en nuestras vidas, porque nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de pasar los procesos que Dios tiene para nosotros, en el cual es para llevarnos a un nivel más alto. Es para llevarnos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Aunque pensemos muchas veces que lo que viene es difícil, tiene un plan. Dios tiene un plan con cada uno de estos procesos en nuestras vidas. Cuando estaba preparando esta palabra, yo dije, bueno, el mensaje pasado del pastor, a ver si muchos se acuerdan, vamos a ir recordando, ¿verdad? Porque yo me voy a montar en el tren, en ese mismo tren. ¿De qué habló el domingo pasado el pastor? De estar, ¿qué? Actualizados, ¿verdad? Habló acerca de la importancia de estar actualizados, acerca de lo que trae una actualización en nuestras vidas, cómo podemos estar actualizados, ¿verdad? Que nos facilita estar actualizados y conectados con la fuente original. ¿Verdad? Cuando usted va a actualizar un teléfono, usted necesita que esté o con cierto porcentaje de batería, o tiene que estar en una red Wi-Fi, ¿verdad? Para que esa actualización pueda correr bien. ¿Lo dijo el pastor o no? ¿Estamos aquí? Estamos aquí, ¿verdad? So que llevándolo a la vida cristiana, es bueno, a la vida de la fe, es bueno que nosotros pasemos e intentemos siempre vivir una vida actualizada, ¿verdad? Que tengamos siempre la última actualización que Dios tiene para nosotros al día. ¿Para qué? Para crecer, ¿verdad? Cuando usted actualiza su teléfono, usted lo está limpiando de virus, ¿se dijo o no? Usted lo está preparando ¿para qué? Para que el teléfono comience a funcionar, ¿qué? Más mal, mejor, ¿verdad? Para que sea más rápido, para que pueda recibir más, cierto tipo de programas que antes no podías, ahora los puedes tener. O sea que expande la utilidad de ese equipo. ¿Así o no? El pastor habló bien claro de eso. ¿Ok? También dijo que cómo podíamos estar conectados a la fuente. ¿Cuáles son los motores? ¿A través de qué? De la oración, de la palabra, de la búsqueda personal, ¿verdad? De las escrituras. Sí, yo tomé nota. Aquí. Claro. Yo les dije que me iba a montar en el tren. Ahora, lo importante de esto es que el teléfono no se actualiza solo una vez y ya, ¿verdad? Si buscásemos en la data de iPhone, que no la encontré hoy y le di búsqueda por todos lados, pero dice que iPhone tiene un sinnúmero de actualizaciones. Incluso hay teléfonos que cuando ya están obsoletos con más de 6, 7 años le cuesta, ¿verdad? No pueden actualizarse. O sea que digamos que iPhone comenzó con la 1 y ya está por la 18, no sé cuánto. Esto equivale en años a 2 o 3 actualizaciones por año, ¿verdad? Porque en ese proceso de actualización ellos van descubriendo lo que está dañando el teléfono, el equipo, que no funciona, y tratan de crearle una actualización para mejorarla. Así, ¿verdad? ¿Está conmigo? Ahora, todo esto tiene un fin, y es para que seamos mejores. O sea, para que el teléfono sea mejor, para que estés al pie de la letra, informado, no que estés desorientado o estés como los teléfonos en Cuba que cargan así. ¿Me entiendes?
porque no tienen una red buena, no están conectados. So que es importante identificar lo bueno que hay cuando yo me acerco de verdad a quien tengo que estar conectado para recibir la actualización que yo necesito. Así que yo le he puesto a este mensaje Update number 1.0, actualización número 1.0, la fidelidad de Dios. Te invito a que busques ahí en tu Biblia el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 23. Hoy vamos a estar hablando acerca de la fidelidad de Dios. ¿Qué necesito añadir a mi vida para seguir fortaleciéndome, para seguir creciendo en la fe, para seguir llevando a cabo en mi vida los planes y los propósitos que Dios tiene para conmigo? ¿Y cómo yo puedo permanecer aún en la situación o las circunstancias más difíciles, firme, con la mirada en Él? ¿Y qué es lo que sostiene mi fe en esos momentos? Y fíjese, hay muchas, ¿verdad? Yo tomé la fidelidad de Dios, porque en primer lugar, Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel y es parte de la esencia que Él es. ¿Está conmigo? Encontré un concepto de fidelidad que dice así, que la fidelidad, y esto no es hablando respecto a Dios, la fidelidad es el derecho que tiene moralmente una persona de dar cumplimiento a las promesas hechas, así como la capacidad total de poder cumplirlas. O sea que una persona es fiel cuando tiene el derecho, o sea, se le otorga el derecho para cumplir sus promesas, pero no solo cumplirlas, sino que él tiene la capacidad para llevarlas a cabo y que sean cumplidas. Puedo pensar que Dios tiene o no tiene esa capacidad, ¿verdad? Además, la fidelidad es testeada y se le realiza un test bajo 5 aspectos. 1 es adherencia, 2 es la exposición, 3 es la excelencia, 4 es la capacidad de respuesta y el 5 es la diferenciación. Ya está complicada la palabrita. Diferenciación del programa. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la fidelidad? Sí, mire, adherencia es lo que me va a dar a mí la idea de la unidad, la conexión o el vínculo que yo desarrollo con esa persona en la cual confío. La exposición es lo que me muestra a esa persona por la cual yo puedo seguir confiando en él. ¿Está conmigo ahí? Ok. La excelencia es, la palabra lo dice, la calidad con que esa persona va a hacer las cosas para que yo siga confiando en ella. La cuarta es la capacidad de respuesta que tiene esa persona ante cualquier circunstancia que se presente en mi vida y que él actúa y responde. ¿Verdad? Usted no va a confiar en una persona que en el momento que más usted la necesita, ahí es cuando más le falla, ¿verdad?
¿Usted puede confiar en una persona así? No. So que ahí está descartado que es una persona confiable, ¿verdad? Cuando usted no puede delegar y esperar algo de que esa persona responda a favor suyo, pero pronto, usted no va a confiar en ella. Y la diferenciación del programa es aquel en que la persona en la cual confiamos sabe cómo tratar con nosotros de una manera singular. Si pienso en Dios como Padre y Rey, Él no nos muestra su fidelidad a cada uno de nosotros de la misma manera, porque ninguno de nosotros vivimos los mismos procesos ni estamos pasando por las mismas situaciones en el mismo momento. O sea, Dios tiene un plan, Dios tiene algo bien preparado para cada uno de nosotros según el momento, la etapa o el ciclo de la vida en el que estamos viviendo. Por eso, Dios es merecedor de nuestra confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es, ¿qué es Dios? Fiel. La fidelidad también implica lealtad, permanencia, sacrificio, compromiso, decisión y voluntad. A nosotros, como hombres, como seres naturales, nos cuesta muchas veces ser fiel. En diversas situaciones. No piense solamente en el hombre o la mujer que adulteró o el... No. En cualquier situación, desde lo más sencillo. Porque es parte de nuestra naturaleza. Nos es difícil llegar a que una persona confíe en nosotros y nosotros también confiar en él. De hecho, el salmista nos dice: maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque él sabe que el hombre, en un momento dado que más tú esperes de él, puede fallarte. Por eso el salmista siempre dijo: si yo tengo que poner mi confianza en alguien, eso no va a ser en el hombre, eso no va a ser en mi jefe, eso no va a ser en el amigo más cercano que yo tengo. Mi confianza está puesta plenamente en Dios. Ese es Dios, el Rey que nunca falla. ¿Y por qué? Porque es su esencia, inquebrantable e inmutable. Dios no cambia de parecer de hoy para mañana. Bueno, por lo menos el Dios que yo conozco. ¿Cuántos aquí conocen a ese Dios? Levanta la mano, grite fuerte, amén, con gallo incluido. Eso es, tengo que tomar agua. Sí, también ríase para no perder la costumbre. Entonces, si vemos estas cosas anteriormente habladas como un todo, podemos decir que hay un concepto, ¿verdad?, que encierra la palabra fidelidad. Y lo que es un concepto se puede transformar en un precepto. Y a su vez, algo que es un precepto puede ser una ley. ¿Está entendiendo? Y las leyes, me recordé del cuento de la garrapata y el tiburón cuando el muchacho fue a hacer la prueba. Las leyes existen tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Ahora, usted dígame algo. ¿Las leyes fueron puestas o creadas para que no se cumplan? Vamos a ver algo. En la física, ¿las leyes de la física se cumplen o no? Quiera la persona o no, se cumplen, ¿verdad? Si usted viene en un bus
así, y de repente el chofer ama los frenos y los acaricia, ¿qué le va a pasar? ¿Verdad? La inercia. ¿Se cumple o no? ¿Usted puede evitar que eso pase? No. ¿Por qué? Porque es una ley. Porque es una ley. Así tantas otras. En lo espiritual también existen leyes. Y si hablamos de la fidelidad como una ley que puede ser un pacto, estamos seguros de que Dios nunca nos va a fallar. Y podemos vivir convencidos de que Dios, no importa qué, cómo ni cuándo, va a seguir siendo fiel. Porque es Él. Eso es Dios. Si te pregunto, bueno, además de que Dios es fiel, ¿qué más es Dios? Donde el hombre no tiene dominio alguno y Dios no va a cambiar. Dios, ¿qué hemos oído hablar de Dios? Dios es ¿qué? Misericordia. Dios es bondad. Dios es amor. ¿Qué más? Justicia. Soberano. Dios es paz. Shalom. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Cuántas más? No nos alcanzaría la noche, ¿verdad? Para decir tantas cosas que Dios es y que siempre será. En Dios no hay pasado, presente ni futuro. Él es. Él es. Por lo que yo puedo vivir una vida más fácil si tengo en mi pensamiento de que Dios siempre me va a ser fiel. El problema, como lo dije anteriormente, para nosotros los hombres es ser fiel. Para Dios no. Dios no tiene ese problema. Y me vas a decir, pero bueno, a ver. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted póngase la situación embarazosa en su mente ahora mismo? Si por muchos años usted fue esto o fue aquello, o hizo esto, o hizo lo otro. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo, a pesar de lo que yo fui, o de lo que soy, o de lo que estoy haciendo? Porque ¿cuántas personas usted no se ha topado cuando usted le ha hablado de algo y dice, ¿puede Dios amarme aún cuando soy? ¿Puede Dios estar así? Sí. Dios es fiel sin mirar nuestra condición. Dios es fiel sin importarle quiénes somos, qué hemos hecho. En la palabra del Señor, en Santiago 1, capítulo 1, verso 17, dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios, como mismo te ama, así también es fiel. Como mismo Dios obra en justicia con todos, así también es fiel con nosotros. En Deuteronomio 7, versículo 9, dice que Él es el Dios fiel que guarda el pacto. Por eso estoy viendo en esta noche con ustedes la fidelidad como pacto de Dios con nosotros. Y Dios rompe pactos. Dios ¿qué hace? Los sostiene y los cumple. En el Salmo 119, versículo 90 dice, oh Dios, de generación a generación es tu fidelidad. En Números capítulo 23, verso 19 dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. Y dice, Él dijo, y abre signo de pregunta, ¿y no hará? Él habló y no lo ejecutará.
¿Puede acaso Dios faltar a su palabra y a su esencia con lo que Él dijo y habló? No. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y dice segunda carta a Timoteos, en el capítulo 2, verso 13. Y esta es como la última para que tenga idea. Mira, pero aún así, yo no he sido fiel. ¿Cómo Dios puede? Sí, Pablo le escribió a Timoteo, le dijo, mira, aún si fuéramos nosotros infieles, Él sigue permaneciendo, siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios faltara a una de sus esencias, de sus atributos, de sus cualidades, se estaría negando como Dios, y eso no cabe en mi mente. Dios no falla a su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Él es y sigue siendo Dios, y Dios fiel. Y por su fidelidad hoy podemos permanecer. Porque dice el salmista que es de generación a generación. El salmista no dijo, oiga, de generación a generación. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas? Él no dijo del 2019 al 2022. No, Dios ha sido fiel en el primer año que me convertí. De ahí para allá yo me las he arreglado solo. No, Dios ha sido fiel. Como dice un canto, y por siempre lo será. Ahora, es bueno hablar de la fidelidad de Dios, pero también tenemos que recordar que hay actitudes en nuestras vidas que nos hacen dudar de la fidelidad de Dios y nos alejan un poco de esa fidelidad, de ese Dios tan fiel, tan lindo, tan maravilloso. Y estas actitudes también nos llevan a comportarnos de una manera infiel para con Dios. La primera está bien fácil, usted la ha escuchado porque he hablado mucho de ella: la ingratitud. La persona ingrata siempre está buscando lo que le falta. Él nunca ve lo que tiene. Siempre está buscando lo que le falta. O sea que la ingratitud es una de las actitudes de nosotros los seres humanos que nos hacen comportarnos de una manera infiel delante de Dios y alejarnos de la fidelidad de Dios. No es que Dios se aleje de nosotros, que nosotros muchas veces como que nos descarrilamos un poquito. La segunda actitud es la queja. El que se queja nunca está conforme con lo que tiene. ¿Sabe por qué? Si hay una persona orgullosa en este mundo, ese es el que se queja. Porque nunca está conforme con lo que tiene, porque cree que todo lo que tiene es poco y siempre quiere más. Y cree que lo que Dios hace no tiene justicia. Oiga, ¿hasta dónde llega la queja delante de Dios? La tercera actitud es cuando nosotros nos volvemos impacientes delante de Dios. Y por no esperar, basamos nuestras acciones, nuestra vida cotidiana en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios recursos, en nuestras habilidades. ¿Para qué esperar el tiempo de Dios? ¿Para qué? Eso sí, yo puedo. Dios mío, tú estás arriba en lo que tú bajas, yo lo hago. Sí, mira, yo soy capaz. La persona que no aprende a esperar en Dios
va a aprender del fracaso. La otra actitud es la desconfianza. El que nunca confía en Dios es porque siempre está viendo en todo lo malo. Él cree que está solo en todo, que todo lo que le vino es una calamidad. ¿Usted no ha visto personas así? Y cuando ya no tiene a quien echarle la culpa, pero a él no se la echa, él culpa a todo el mundo de sus males. Porque es que no ha aprendido a confiar en que Él tiene un Dios fiel, que no falla, que cumple sus promesas, que si le dijo que lo hará, así será. Que el trabajo más sencillo y a la vez el más profundo en el camino de la fe, ¿sabe qué? Creer. Creer es lo que más nos cuesta en cualquier situación. Comienza a analizar su vida para que vean cuántas veces hemos fallado a Dios por dudar. Que puede ser otra actitud también, el que está dudando todo el tiempo. Dice que el que duda es de doble ánimo y es semejante a la onda del mar que viene y va. Ahora, les tengo otra noticia. ¿Estas actitudes tienen solución o no? Claro. No hay nada que Dios no pueda hacer. Porque su fidelidad permanece. Como Él es fiel y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, a cada instante. Como decía el salmista, el que aprende a vivir al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios eres tú, en quien confiaré. ¿Qué dijo el salmista? ¿En quién confiaré? Ahora te voy a decir, puede haber alguien en este mundo que se escape de esa sombra grandiosa de Dios, quien pueda estar viviendo fuera del abrigo. Nadie. Lo que pasa es que es un problema de actitudes de nosotros y decisiones que tenemos que aprender a tomar, porque creer es una decisión, confiar es otra en Él. Pero algo sí podemos hacer: abrir el teléfono y descargar la actualización de Dios a nuestra vida, ¿verdad? Din, 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 din. Tiene un mensaje. Hey, sistema operativo necesita ser actualizado. Te estoy viendo que como que te me estás yendo un poquito del proceso y voy a corregirte. Así que poncha tu dedito aquí, descarga esta actualización para comenzar a correrte el programa del cielo que tengo preparado para ti. Porque yo he estado aquí siempre presente contigo. Nunca te he dejado, nunca te he abandonado. Así que prepárate para este viaje que vamos a hacer, porque hay cositas que tenemos que aprender en cuanto a la fidelidad de Dios en esta actualización, que necesitamos correr en el chip para que nuestro sistema operativo, nuestra vida espiritual comience a manejarse de una manera diferente y comiences a ver cambios en tu vida, no para mal, no, para bien. Dice que la diferencia entre el juez terrenal y el juez celestial es que el juez terrenal te impone un castigo para que tú aprendas el error que cometiste y a la vez, bajo el sufrimiento, logres tener una corrección.
entre comillas, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha entrado a la cárcel y ha salido peor? Porque eso me enseña que la justicia humana no obra la justicia divina. Ahora, pero la justicia celestial es aquella que no toma en cuenta nuestros errores, sino que nos ofrece una vida mejor y la solución para transformarnos y convertirnos en algo mejor en el camino a diario en nuestra fe. Ese es el juez celestial. No viene para juzgarnos por lo que hicimos o no, sino para ver dónde estamos y qué necesitamos mejorar para una mayor recompensa. ¿Dónde? ¿Dónde? Ok. Hable sin miedo. No me gusta hablar solo. Bueno. Como dice Lazarito, me acuerdo, dice, bueno, cuando una vez predicando dice, bueno, con la boca llena no se habla. Ahora, el Señor me llevó a un capítulo de la Biblia y está en los Salmos, ¿verdad? Si alguien experimentó la fidelidad de Dios a plenitud, ¿quién fue? David. El Señor me llevaba al Salmo capítulo 23. Y yo dije, bueno, ¿qué podemos aprender de la fidelidad? Mire, cuando vemos la fidelidad de Dios no podemos separar ni la bondad ni las misericordias, ¿verdad? Porque si Dios prometió sernos fiel, ¿qué incluye todo eso? Ahí viene el paquete completo. Es el paquete de la actualización completa de la fidelidad de Dios. Ahí viene incluido todo. Es un todo incluido. Y fácil para nosotros. Las misericordias, sus bondades, ¿verdad? David tenía experiencia o no para hablarnos a nosotros de por qué confiar en Dios, por qué vivir una vida firme en la fe, creyendo en la fidelidad de Dios que nunca falla. Si va conmigo al pasaje, ¿verdad? Capítulo 23, todo el mundo se sabe este pasaje. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Bueno, se lo dejo de tarea para su casa. Es fácil. Son 6 versículos, bien corticos. Ahora, este salmo fue el salmo de la transición de David de pastor a rey. ¿Está entendiendo? Para que vea que hay una historia en la vida de David donde él escribe este salmo, ¿verdad? Es el salmo que me habla de David como pastor a rey. David tenía problemas, había pasado por situaciones difíciles. David todo fue una fiesta, toda su vida fue color de rosa, no hubo momentos malos, no hubo sinsabores, todo chili, todo happy. ¿Esa fue la vida de David? No. Mire, empezando que en el tiempo de Israel, en el tiempo del pueblo, los que cuidaban las ovejas era una tarea que la hacían las mujeres. Las mujeres de la familia eran las que iban a cuidar las ovejas. Y David estaba haciendo una labor que no le tocaba porque era el menor. Y así fue aprendiendo. Porque Dios no te va a llevar a ningún lado para mal. Dios no te va a mover a algún sitio ni te va a dar algo de lo cual tú no puedas aprender. Y ese es el Dios fiel que conozco. Por lo que este tiempo de David como pastor de ovejas le sirvió para reflexionar y aprendió que la mejor manera para conectarse con Dios es estar a solas.
¿Quién estaba? Él y sus ovejas. Más nadie. ¿Tenía tiempo David para hablar con Dios o no? Piense. Ahí tocaba el arpa. Rin, trin, 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 trin. El Señor es mi pastor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Cuántas más? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Tin, tin, tin. ¿Sí? ¿Sí o no? David experimentó el poder de la práctica de la oración en aislamiento, a solas. ¿Sí? Por eso es que David comienza el salmo: el Señor es mi pastor. ¿Está entendiendo? Porque en su mente, y después vamos a ver por qué, porque David escribió el salmo siendo rey, comenzó a recordar, bueno, ¿qué yo hacía antes cuando yo era un pastor simple de ovejas? Que incluso cuando vino el profeta a ungir al rey que Dios le había mandado, ni la familia, ni mi padre, ni mis hermanos se acordaban de mí. Que yo estaba por allá. Sí, como dijeron, sí, te falta uno, tienes uno. Y dice, sí, el que está cuidando las ovejas. Pero eso es los hombres, ¿verdad? ¿Vieron por qué poner nuestra fe, nuestra confianza en alguien que puede fallar nos puede destruir muchas veces? Para no decir el 100. Porque vaya, no todas las personas, hay personas que merecen confianza también. Pero por eso David dijo, el Señor es mi pastor. Y aquí en este proceso yo aprendí tantas cosas. Y mire, el pastor lleva a las ovejas a lugares seguros, ¿verdad? Esa es la función del pastor: guiar a las ovejas a un lugar seguro. Y la oveja, pues va detrás de su pastor. Dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Dice David, Señor, tú eres mi pastor. Y ahora yo, delante de ti, soy como esa oveja que yo un día pastoreé. Porque la oveja, ¿usted cree que la oveja está pensando si tiene que comer o no? Si tiene que correr de un animal. No, la oveja simplemente sigue a su pastor y está tranquila, sabiendo de que el pastor la acompaña y está a su lado. Y que mientras que ella esté con el pastor, nada le va a faltar. Que en los secretos de este salmo hay dos verdades grandes en nuestra vida, en el pasaje, que se manifiestan en nuestra vida. Uno es, y se lo voy a decir con la palabra hebrea, bitajón, que es confianza. Y el segundo secreto que está en este salmo es la supervisión divina. David entendió que teniendo un Dios fiel, él solamente tenía que creer, confiar en él. ¿Por qué? Como lo dije, las ovejas ni se preocupan de su sustento, ni de qué van a comer. Se sienten seguras con su pastor, y además de eso, saben que nada les va a faltar. Y en la supervisión divina, mire, la confianza nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque tener fe, decirlo es fácil, vivirla es complicado, y creer y confiar más aún. Ahí es donde se desmorona todo cuando viene la cosa. Lo primero que se va del aire es la confianza. Cuando empieza una mala noticia, un evento inesperado, algo que tú crees que ahí ya se te olvidó hasta en quién has creído. Es así. Nos ha pasado, ¿verdad? No estoy hablando con extraterrestres. Estoy hablando con personas que hemos pasado procesos en la vida.
Y que muchas veces hemos escrito hasta salmos. ¿Usted sabe cuántos salmos yo le he dicho al Señor? Les voy a contar uno final. No, esto ha sido tremendo. Mi esposa me conoce porque sabe cuando yo le hablo por teléfono, dice, ¿qué? Y le dije aquí, y dice, haciendo un salmo. Le dije, sí. Un salmo porque ¿a quién voy a ir? ¿A dónde voy a correr? Si he decidido confiar, pues voy a correr en el que yo confío, en el que sé que no me va a fallar, en el que sé que me va a traer el sustento, en el que sé que es mi provisión, en tiempo, fuera y donde sea. Él sigue siendo Dios y sigue permaneciendo fiel a pesar de las circunstancias en las que podamos estar viviendo. Ese es el Dios que tenemos. Por eso David dijo, como el pastor, nada me faltará. Tú eres ese Señor y nada me va a faltar. Mi provisión y todo lo que yo necesite está cubierto. Está cubierto. Como dijera alguien que le escuché el otro día hablando. Dice, si usted está pasando por algún problema, háblese a sí mismo y diga, ¿quién eres tú delante de Dios? Háblele al problema. ¿Habrá un problema grande para Dios? Como dijera Dani Berríos en una de sus canciones, no hay montaña más alta que Dios no pueda mover. Alabado Dios. Lo primero que aprendemos es a confiar en Él. Porque Dios es fiel, nosotros confiamos también. Sabemos que no va a fallar. Lo otro es que sabemos que Él está al tanto de nuestra vida. Que todo lo que nos pase, Él está, mire, supervisando. Hijos, los años que vamos a vivir, el sustento que vamos a tener. Y cuando hablo de sustento, porque esta es la parte que a veces más nos interesa y la que más nos toca muchas veces, porque déjeme decirle algo, si algo nos hace patinar en nuestra fe y en nuestra confianza, es cuando nos falta el sustento. No estoy diciendo algo extraño, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que el salmista comenzó hablando en este salmo así? Pero cuando hablamos de sustento, no solo el dinero, es de todo tipo de sustento que necesitamos. Material, espiritual, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Es la bendición que bendice, como dijera, porque dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si tienes muchos recursos y no estás alegre, esas riquezas no te están haciendo bien. ¿Me está entendiendo? Importante, yo confío en Él, porque Él es mi sustento, la fuente de mi provisión. Ahora, aún aquellos que hacen, mire bien, los malvados, aun cuando confían, Dios obra a favor de ellos. Sí. Porque lo que nos toca a nosotros es confiar. Y esto no es para justificar las acciones mal hechas, ni para que caminemos por el mundo haciendo y deshaciendo. No, eso no forma parte de eso, sino de que nosotros necesitamos entender de que cuando nosotros confiamos en el Señor, la bondad de Dios se manifiesta aún más en nosotros. No por nuestra integridad, sino por nuestra confianza en Él. Porque el que confía en Él no quedará avergonzado jamás. Así que podemos decir, ¿verdad?, que no hay nada más lindo en la fe que confiar en Él. Y es ahí donde el salmista dice,
en lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo me pastorearás. Si ya yo sé que tú me vas a llevar a lugares donde yo siempre voy a tener a la abundancia, pero no solo la abundancia en todo lo que yo necesite, sino que además de eso me vas a hacer reposar. Mire, para que entienda, en la traducción original, en el hebreo original de este pasaje, cuando el salmista habla de aguas de reposo, va aún más allá del lugar donde estamos tranquilos, al lugar donde descansarán nuestras almas, porque son estas aguas de reposo, que es un nivel espiritual mucho más elevado que el que vivimos cuando confiamos en Dios y cuando se manifiesta la bondad de Dios en nuestras vidas. ¿Está entendiendo? En otras palabras, no se lo voy a complicar para que lo entienda mejor. Usted puede vivir en la tierra el cielo. Cuando usted confía en el Señor y usted sabe que Él te está llevando a lugares de delicados pastos y en aguas de reposo te hace descansar, usted está contento en donde está, valga la redundancia, y vive en la tierra un paraíso celestial, el paraíso terrenal. Por eso es que he dicho muchas veces que hay gente que sin ir al infierno ya lo están viviendo, así como hay muchos que sin llegar al cielo aún están viviendo un paraíso terrenal. A esto se refería David. Aún en todo, sí, yo sé que mi alma va a descansar un día en un lugar, pero esa experiencia yo también la puedo vivir contigo, oh Rey eterno, si decido confiar en ti, sabiendo que tú me has dado un descanso por el cual estar triste, no, alegre, gozoso, porque Dios no falla. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué más? Él es tu escudo, Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Y aún así, no hay lugar para dudar de la fidelidad de Dios. Seguía el salmista diciendo: oh, por eso también confortarás mi alma. ¿Usted sabe qué? Hay una traducción que me encanta que dice: darás quietud a mi alma. ¿Y por qué? ¿Por qué quietud? Porque el alma, como que usted no se ha sentido ciertas veces a crear una revolución, a hacer cosas que muchas veces por impulso, muchas veces a violar las leyes que están establecidas por Dios. ¿Usted no se ha sentido así muchas veces? ¿David lo hizo o no? David llegó al campo de batalla y le dijo a la gente: pero ven acá, ¿y quién es el grandón aquel? ¿Quién es el grandonzón aquel, el grandote aquel que está amedrentando aquí a todo el mundo y hablando mal del Dios de Israel? No, ese muchacho que está aquí. Oye, yo voy a salir y voy a... No, David sí no tenía miedo. David era un echado para adelante. Sí, echaba el pecho a la situación. Dice: no, yo soy el que yo me voy a enfrentar a ese gigante. Enseguida vino Saúl: oye, sí, mira chico, ponte esta armadura. Porque Saúl confiaba en ¿qué? En su armadura, en su intelecto, en su capacidad militar. A ver, le digo: mira, esto no es lo mío, yo voy para allá. ¿Usted sabe por qué? Porque David tenía claro que Él, el Señor en el que Él había creído, aún en tiempos turbulentos, le iba a dar quietud a su alma para cumplir un propósito mucho más grande. ¿Qué pasó? ¡Pum! Dios no le dejó avergonzado. Y la respuesta fue inmediata. ¿Sabe Dios o no responder inmediato cuando nosotros confiamos en su fidelidad? ¿Es Dios digno de nuestra confianza o no? ¿Es Dios fiel que no falla o no?
¿Usted está entendiendo el pasaje? Porque el salmista dijo: confortarás mi alma. Porque aún así yo estoy seguro que tú me guiarás por caminos de justicia a causa de tu nombre. Y eso fue lo que le dijo a Gigante. No, mira, tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, al quien tú has ofendido, y Él te va a hacer caer y te entregará en mis manos. David sabía que nada en la vida que le estuviese pasando, o las decisiones que muchas veces tomaba impulsivamente, lo iban a llevar al fracaso, sino que iban a formar parte del plan divino que Dios estaba haciendo y elaborando en el proceso para darle una victoria y llevarlo a un nivel espiritual mucho mejor. A punto tal que la gente salió cantando una canción que decía: Saúl mató a quién y David. Estamos aquí. Hello, ¿hay alguien en la línea? Sí. Conectados. Qué lindo es el Señor. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nos enseña cada día más que sí vale la pena confiar en Él. Por eso, en la transición, David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Está entendiendo? Cómo David fue acordándose del proceso que él había pasado y que tenía que recordar, porque ahora era rey. David era rey. Y dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, póngale delante, ponga delante de su vida, en su memoria ahora, la situación más mala por la que usted ha tenido que pasar. A ver si usted cree que hay algo peor que esto. Y mire cómo David lo compara: aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque yo crea que mis días están contados según un veredicto médico, aunque muchos no me han tomado en cuenta, aunque hoy estoy sin trabajo, aunque hoy las deudas están aquí que no las brinca ni un chivo con resorte en los pies. Exagere el problema, que le tengo una noticia: nada prevalecerá contra el Dios en el cual has decidido creer y confiar, porque Él sigue siendo fiel. Y dice: si aún así yo no temeré mal alguno, no en el mal que yo haga, en el otro, al mal no le tengo miedo, aún en el que yo haga. ¿Está entendiendo? Aún así yo sé que el camino, de verdes pastos y de aguas de reposo, el camino se fue torciendo, lo metió en el campo de batalla. ¿Está entendiendo? O sea, David iba por un caminito recto, es rico. La vida de la fe es así, riquísima. Mi esposa debe estar asustada, ya sabe por qué. Dios mío. Sí, pastor, porque, oigan, no crea que no nos prueba, sí nos prueba el Señor. Sí nos prueba el Señor. Sí nos prueba el Señor. En el camino recto, nos decía un coro: alabar a Dios cuando las cosas nos vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. ¿Verdad? Y cuando llega el problema y el llanto, tengo las mismas fuerzas para seguir cantando. Tengo los mismos deseos de seguir buscando a Dios. Tengo las mismas fuerzas para seguir declarando de que Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel. ¿Sabes qué? El salmista, aún así, tampoco se apoyó en lo que él tenía. Y fue un hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Dijo:
tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Usted sabe que el cayado era lo que el pastor tenía para jalar a las ovejas que se estaban como que. Y la vara que sirve. Un anciano, usted le da un bastón, ¿de qué le sirve? De sustento, de apoyo. Le brinda protección, seguridad. Todo eso lo vivió David con Dios. Y dijo, aún en el cuadro más tenebroso, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al punto tal de que antes yo estaba menospreciado, olvidado por muchos, y hoy tú me has puesto en un palacio. Tú has hecho mesa ante de mí. ¿Y en presencia de quién? De todos aquellos que me deseaban mal, de todas aquellas gente que se levantaron contra mí. ¿Tenía o no tenía? Vamos a recordar. ¿Qué dice David en uno de sus salmos? Muchos son los que se levantan contra mí. Oh, cuántos se han multiplicado mis adversarios. ¿Decía o no decía David? ¿Tenía enemigos o no? ¿Tenía burladores o no? ¿Tenía gente que siempre lo estaba señalando o no? O sea que, vaya, al lado de David yo me veo así. Dios mío, yo no he pasado por nada. Y a veces me quejo. Y a veces se me olvida en el Dios en el quien tengo que confiar. Y dice, has preparado una mesa. Y ya no en el campo, ahora en el palacio. Donde tú me has ungido con aceite. Y mi copa está rebosando. Eso que lo que yo tuve que pasar quedó atrás. Lo importante del proceso no es el proceso como en tal, sino los resultados que vienen después del proceso, donde vamos a glorificar por siempre a Dios. ¿Está entendiendo? Dios, después de la turbulencia, te va a llevar al palacio como rey. Pacientemente esperé y el Señor me sacó. Dice que Él me da fuerzas como las del búfalo. Me levantará como las águilas. Puso mis pies sobre peña. A donde no pensé nunca llegar, allí Dios me puso. Y no solo que me llevó, sino que me bendijo y me cubrió con su aceite. Y el aceite, ¿sabe qué? Las ovejas, porque David se estaba viendo como una ovejita. David no estaba hablando con Dios como el rey, yo soy el rey ya. No, David se estaba viendo como esa ovejita. Usted sabe que el aceite era usado por los pastores. La oveja tenía una mosca que venía, y sobre todo en esta área de aquí, ponía sus huevitos. Y esos huevitos, las larvas se convertían en gusanos y comenzaban a crearle como cierto hueco aquí a la oveja. Y eso atribulaba a la oveja al punto tal de cuando no no se sanaba ese daño que causaba esa larva. La oveja dice que la oveja corre y se da contra lo primero que encuentra en la cabeza, porque es tanto el dolor que no puede resistir, hasta punto que muchas mueren. Pero David decía, unges mi cabeza con aceite, porque si tú me trajiste hasta aquí,
no es para volver atrás. Ahora yo estoy cubierto de la unción y el poder de tu Espíritu. Siempre, por eso tú vas a mantener la copa mía rebosando. Porque hay una palabra que dice que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y hay riquezas o no en la casa de mi Padre. Hay riquezas o no en la casa de nuestro Dios. Y el pastor tenía que ir. Y dice que como único la mosca no se posaba era cuando el aceite estaba. Así mismo Dios hace con nuestras vidas. Cuando tú te pones en las manos de Dios a confiar en Él, Dios te cubre. Y ya no caminas solo, sino caminas bajo cobertura. Siempre cubierto. Por eso el salmista terminaba diciendo: ahora sé que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nos estamos aprendiendo el salmo también. Y en la casa de mi Padre voy a morar hasta que venga el otro problema. Por largos días. Sé que David estaba diciendo: lo pasado quedó atrás. Mi situación fue vencida. Mi problema fue resuelto. Mi enfermedad, soy libre. Todo lo que yo viví en el pasado ya quedó atrás. Y ahora sé que Dios me tiene en sus manos y que todos los días yo voy a caminar y voy a vivir en su presencia. Desde ahora y por la eternidad. Hay razones para confiar en Dios y en su fidelidad. ¿Sí o no? ¿Está entendiendo esta noche? Ya terminé. Fui rápido. Qué bueno. Leo está contento. Sí, mire, no hay nada más lindo que confiar en lo que Dios va a hacer. ¿Se acuerdan del pasaje de Jeremías? No me he olvidado, porque no lo leí. A lo mejor alguno se está preguntando: ¿no leí el pasaje? Dice Jeremías: por si nos queda alguna otra duda de la fidelidad de Dios, mire lo que dice Jeremías. Sí, ve al piano. Mira lo que dice Jeremías. En el capítulo 3, versos 23. Si quiere lo podemos leer desde el 22. Y dice Jeremías que por las misericordias del Señor. Mire, vamos a leerlo del 21. Mejor, para que tenga una idea más amplia. Este pasaje habla acerca de la liberación y la esperanza en Dios, en el Dios fiel. Decía Jeremías: pero esto consideraré en mi corazón, y por esto esperaré. ¿Hablamos de esperar en Dios o no? De ser pacientes. Porque aun cuando Él está en silencio y parece que no está haciendo nada, Él está trabajando. Dios no duerme. Dios no tiene día de descanso. Si necesitas un mejor trabajo, Él lo tiene en sus manos. Si necesitas suplir alguna necesidad inmediata, Dios lo puede hacer. Pero si lo que nos toca es esperar, pues también vamos a esperar en Él, sin perder nuestra confianza en Él, creyendo que Él es fiel. Y dijo así: que por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea que hay una promesa del Señor
en esta palabra, no importa lo que venga, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Mi fidelidad, las misericordias para contigo son eternas. Porque nuevas son cada mañana. ¿Y sabe qué? Eso me da la idea de que cada día hay una oportunidad de parte de Dios para nosotros. Y termina diciendo, y quiero que usted se ponga en pie. Y si te atreves a declarar conmigo esta verdad, pero fíjese, no diciendo, oh Señor, tú eres fiel. Tú eres fiel. No, hay una palabra en el hebreo original que se llama kavaná, que es la que me enseña a mí a hacer las cosas con intención. No es orar por orar. No es confesar por confesar. Es hacerlo con toda la intención, creyendo que voy a tener el respaldo de Dios. Si usted puede alzar su voz en esta noche conmigo y decir, como dijo Jeremías en el versículo 23, a la 1, 2 y 3, nuevas son cada mañana, porque grande es tu fidelidad. No sé si tú estás creyendo de verdad en esta hora de que grande es la fidelidad de Dios. De que Dios tiene la provisión, de que Dios tiene el sustento, de que Dios tiene la solución. La matemática de Dios, el NS no existe. Dios siempre tiene una respuesta. Como dijo Jeremías, porque grande es tu fidelidad. Así que levanta tus manos al cielo en esta noche y confiesa con tu boca que grande es tu fidelidad. Y no solo eso, es momento de que tú puedas decirle al Señor, mira, quizás me he comportado muchas veces como tú no quieres. He llegado a dudar. Pero, oh Dios, grande es tu fidelidad. Mire, le voy a hacer la historia de mi salmo. Hace como 3 semanas atrás, este que usted está viendo aquí no era el que estaba. ¿Sí? Yo estaba manejando mi carro y, como le dije, aprovecho para hacer salmos con Dios, porque sé que Él me escucha. Aún en los momentos más difíciles, Dios está con uno. Yo venía hablando con Dios. Y llego a un lugar donde tenía que dejar una cosa. ¿Sabes qué? Muchas veces pensamos que las situaciones que llegan a nuestra vida son las más grandes y que nadie está pasando algo peor. ¿Es verdad?
Nos volvemos egoístas con Dios, insensibles. Y muchas veces llegamos a decirle: Dios, tú no eres justo conmigo. ¿Por qué tú me pones en esta situación? Y comenzamos a contender con Dios. Y estos son mis salmos, porque el salmista se abría con el Señor y abría su corazón. Así que es un ejercicio que podemos hacer espiritualmente para sanar nuestra alma. Cuando vayas a la presencia del Señor, no importa la situación, ábrete de corazón delante de Él, porque es que Dios siempre está dispuesto a tratar con tu vida en el momento más oscuro. Aunque nuestra mente no llegue a comprender la anchura, la medida, la grandeza de Dios, porque siempre estamos pensando de dos maneras: bueno, malo, blanco, negro, positivo, negativo, y no entendemos el concepto de la unidad y la unicidad de Dios. Como el salmista lo dijo: aun si en el Seol, en lo más bajo. Mire, ¿qué comparación hace? Si en el Seol, en lo más oscuro, si ahí yo llegare. Muchas veces hemos llegado ahí, hemos descendido ahí, al barro, al fango. Si aún ahí yo llego y ahí estoy, aún ahí, me extenderás tu mano, me agarrarás. O sea que David no estaba pensando solamente en los momentos de gloria que él vivía. Oh, si miro a los cielos, sí, es fácil. Cuando yo sé: Dios, tú estás en los cielos obrando a mi favor, todo me das victoria, yo he vencido, mira qué bien estamos. Sí, eso es rico. Pero cuando llega el proceso que tienes que bajar como la jirafa en el otoño, que tiene que abrir sus patas para poder comer la hierba que cae de los árboles porque se quedan sin hojas las ramas, entendemos que hay que agarrarse de Dios y confiar en Él. Estaba yo ahí parado debajo del carro. Cuando voy saliendo, detrás de mí se parquea un bus escolar de niños con problemas. Usted sabe, niños que tienen una discapacidad de cualquier índole. Y coincido con la mamá que iba a recoger a la pequeña. ¿Sabe qué? Hubo una niña que se bajó del bus, que era la hija de esa señora, y vino corriendo hacia donde yo estaba y me dio un abrazo. Y usted sabe que aquí es complicado el asunto, ¿verdad? Pero vi que la mamá se quedó como que: ¿qué pasa? Y le dije: it's okay. Yo también necesitaba el abrazo. En un momento entendí que a veces detallamos en tantas cosas que para Dios son tan fáciles de resolver, que dejamos escapar el gozo y la alegría. Y muchas veces lo que único necesitamos es un abrazo. Aquella niña, aún en medio de su discapacidad,
vino corriendo como diciendo, yo lo único que necesito es esto. Yo no necesito más nada. ¿Me está entendiendo? Muchas veces pensamos, pero solo lo que necesitamos es un abrazo. Un mensaje claro. Miren, me cambió hasta el rostro. Porque es así, cuando Dios interviene en tu vida, obra. Yo decía, yo aquí analizando, quejándome, diciendo esto por aquí, por allá, por acá, por aquí, encontrándole. Y aquella niña que realmente necesita algo, lo único que quería era un abrazo. Como que estaba haciendo, ¿me está entendiendo? Hasta yo hice así. ¿Cómo? Pero ese es Dios. ¿Sabe qué? Te animo en esta hora que nunca dejes de confiar en Él. Aún en los momentos más oscuros hay un mañana. ¿Y sabe qué? En cada día de la creación, Dios dijo y vio que era bueno. Como Santiago le enseñó a la iglesia en Jerusalén y le dijo, hermanos míos, no erréis en esto. Toda dádiva y todo lo bueno, todo lo puro, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, el Rey eterno. Y la otra parte se la mencioné en el mensaje, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acuérdate de tu Creador siempre y de su fidelidad que permanece. Si te sabes esta canción, cántala con toda la intención de tu corazón. Ni una sombra de dudas tendrá. Tu compasión, mi bondad nunca falla. Y por los siglos mismo serás. Díselo bien alto. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta. Nada me falta, pues todo provees. Grande eres tú, Grande Señor, es tu